¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar experiencias, anécdotas, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel. Miguel, te debo la respuesta a varios comentarios, ya me voy a poner al día. El querido Tito, el querido Juanqui, el querido Juanpi, el querido Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo, Guillermo, Tito Rojas, Adrián, Diego, montón de amigos que por suerte se vienen acercando al canal, y los de la primera hora ni hablar, siempre contestando, siempre respondiendo. Muy contento con el cariño y con la constancia, con el apoyo al canal. La verdad, contento de haber conocido personas como querido Leonardo, muchos amigos, Augusto, 09 Michael, Santiago Cicerá, bueno, un montón de amigos que siempre están. En las buenas y en las malas del canal están siempre. Que no ha tenido malas, obviamente. Son maneras de decir. Gente, ustedes saben que cuando el celular, la cámara, se encuentra en esta posición, el videíto va a tratar de limpieza de herramientas, descripción de unidades. Lo que pasó hoy fue la que pasa habitualmente, o generalmente, o de vez en cuando, pero pasa. Quizás con más frecuencia de lo que a mí me gustaría. Me tocó cambiar un termotanque en un dúplex, en un patio. El problema, dejaron amurada la llave de paso que no es apta para estar amurada, embutida. ¿Qué pasó? De mala calidad, se partió. Cuando la quise cerrar, no cerraba. Suerte que al que estuvo antes se le rompió en la posición abierta y no en la posición cerrada, porque hubiese tenido que romper para poder solucionar el problema. Así que si bien no es mucho lo que uno reniega cuando ya tiene experiencia, cuando ya esto le ha pasado varias veces, la particularidad es que en este caso el termo tenía las roscas macho contra la pared. Tendría que haber hecho algún video cortito, pero hay días que se puede, hay días que no se puede. Así que los voy a poner en contexto a medida que se desarrolla la charlita. Me di a la tarea de cambiar el termo. Cuando voy a cerrar, la llave de paso no cierra. O sea que tuve que desinstalar todo con el agua, ¿no? Con la presión. Lo que hice fue desconectar el flexible. Siempre hay que tener en la caja de herramientas tapas, cuplas, tapones, para eventualmente andar haciendo el tapón o la tapa que uno necesite. Yo tengo algún elenco de tapas, tapones, cuplas. No tenía la tapa de 3/4, pues se ve que la utilicé en algún momento, pero gracias a la cupla y el tapón pude hacer una tapa y le puse a la rosca macho y pude desinstalar todo. Así que en este caso habían dejado un tubo macho de 25 de un lado, del otro lado un tubo hembra, y completaron la tarea con una rosca polipropileno de 3/4 para que el flexible, el lado hembra, rosque contra la pared. Obviamente está al revés a lo que uno viene haciendo desde hace muchos años, equivocados o no, son criterios, pero todos saben, y ya ha pasado más de una vez, las entreroscas de polipropileno, cuando uno quiere apretarlas un poquito para que la rosca se ciña con la guarnición, con la arandela de goma del flexible, zafa. Yo no sé por qué, no tengo suerte en ese aspecto, rara vez me pasa que me ajuste y no pierda. Entonces ya no reniego con esos temas. Suerte que tenía una rosca con tuerca de 3/4, galvanizada en este caso. Saqué la de polipropileno y
pude instalarla, que es una maniobra, ¿no? Uno no reniega mucho, pero bueno, hay que ponerse de costado, tener cierta muñeca y después engancharle el flexible como corresponde. Lo que les puedo dejar de experiencia o como opinión o como sugerencia en este video es que siempre en la caja de plomería tengan tapones, tapas, cuplas, no digo una docena, pero 2 o 3 unidades de 3/4, media y quizás, ¿por qué no?, 1 pulgada también, como para, bueno, que ya formen parte del elenco y poder solucionar estas situaciones. Suerte que el termo estaba en el patio, porque si llegaba a estar en la cocina o en algún otro ambiente, iba a estar complicada la maniobra, porque obviamente hay lugares que no se puede caer el agua. Bueno, mientras desarrollaba esta tarea, ¿qué pasaba? La caja estaba a un costado, yo con la escalera, dado que el termo estaba por ahí a 1,20 m del piso. Bueno, mientras caía el chorro y yo roscaba la entrerrosca, como conté, el chorro salpicaba y salpicó una vez más dentro de la caja. Así que bueno, como ya ha pasado alguna vez, y dado que quería hacer la charlita para que estemos en contacto, voy a secar y lubricar las herramientas acá delante de ustedes, herramientas que ustedes ya conocen. Pero bueno, esta es la charlita de taller. La llave de caño que llevé también se me mojó. Hoy hice un pequeño video, un video cortito, sobre 4 opciones de llaves para caños de 1,5 pulgadas, que a mí me dieron resultado. Algunas quizás de más nombre, otras quizás de no tanto, pero la verdad que al momento de realizar un trabajo, al momento de realizar una reparación, las herramientas han cumplido muy bien. Son llaves de caño de marca Robust, de marca Cesa, que la verdad la llave acesa o afloja o rompe. Como digo siempre, yo sé que los amigos que me siguen y conocen saben cómo pienso, pero bueno, son sinceramente mis verdades, mis pensares, y por qué no, a veces hablamos de pareceres. Esta es la de la línea Robust, que tengo una exactamente igual de la línea Crossman. Lo que pasa que bueno, ustedes la ven negra, pero el color original de la llave era este. Lo que pasa es que había estado trabajando en carácter de gasista en una obra, y el muchacho que estaba en carácter de plomero, dado que bueno, ustedes saben que yo en rara vez mezclo en una obra, salvo que sean clientes míos y conozcan que yo manejo determinados oficios, no mezclo lo que es la plomería con el gas. Si estoy en carácter de gasista, trabajo como gasista, y el que es plomero trabaja como plomero. Pero el muchacho me había comentado que tenía una igual, y ya cuando el río suena, agua traen. Ustedes saben cómo pienso. Así que bueno, la traje al taller y le di una aerosoleada, dado que era el negro, es uno de los pocos aerosoles que acá en el taller se utilizan frecuentemente por el tema de las restauraciones. Incluso es un aerosol muy bueno, no se sale con el combustible. De hecho, a veces pinto partes de motor, tapas de motor. Si a veces hago alguna modificación, sueldo algo, después, obviamente, después de pasarle el disco flapearlo, como se le dice en la jerga, le doy una aerosoleada de convertidor, o bueno, el antióxido con color, o el 2 en 1, o 3 en 1, o bueno, algo como para dejar el trabajo terminado, prolijo y que quede bien, ¿no? Por supuesto. Entonces bueno, la pinté y bueno, eso viene toda esta introducción, todo esto que hablé, es para decirle que el color original de la herramienta es este. Bueno, es un buen aerosol, como dije, la intenté lavar con nafta, que es lo que habitualmente afloja casi todo hoy en día. Y créanme que es tan bueno el aerosol que no ha querido salir, verdaderamente no ha querido salir. Pero me sirvió para comprobar que en los motores es una muy buena opción. Así que nada. Algunos amigos me preguntaron, obviamente, esperaba el comentario, de por qué no incluí la verdecita que ustedes conocen, del pestillo ese raro que tiene. Porque a mí no me dio resultado.
a mí no me dio resultado. ¿Y quieren que les diga algo? La verdad, en el momento, considero, viéndolo a la distancia, que volqué demasiada energía en un tema que la verdad no tendría que haber cuidado a nadie, tendría que haber dicho mi experiencia, la llave se rompió de la forma que dije, y el que la quiera creer, que la crea, y el que no la crea. Tampoco es que estamos hablando de Nipex, estamos hablando de una empresa nacional que creen que manejan la mejor calidad, y bueno, o sea, infalible no es nadie. Se rompió y se rompió como yo dije. Tuvieron mala suerte que se me rompió a mí, con las diferencias abismales de todos los tipos que se puedan imaginar que tengo con el querido Pan Triste, persona que me cae muy mal. Y bueno, justo él se había dado a recomendar algo que ni siquiera probó, que era obvio que le había llegado ese día, y se vio en la obligación de hacer el video, en el contexto que quieran, no me interesa, pero eran herramientas que ni siquiera probó. Entre paréntesis, ustedes saben que yo miro mucho YouTube también, y miro contenidos como para poder hablar, para poder dar esta charlita, este descargo, poder hablar con fundamento. Me apareció sugerido, dado que también me apareció un video de Pan Triste haciendo una descripción, un mantenimiento de un compresor de la marca Luxtoff. Bueno, lo vi, no me pareció nada genial, como a él no le debe parecer nada genial, en caso que se tome, no sé, 10 minutos para ver lo que yo hablo, lo que yo digo. No me interesa agradarle. Pero a lo que voy es que me apareció ese video que desarrolló el querido sombrerito de pescador. Y después me apareció un video de un canal mucho más chiquito, con mucho menos contenido, que hacía la misma toma de contacto, pero con 1 año y medio de uso, contando las cualidades, los defectos, el mantenimiento, sin hablar si la herramienta es buena o es mala, pues yo no la tengo. Pero el tipo lo utilizó 1 año y medio y después hizo la devolución de lo que le parecía al equipo. Creo que el canal, porque no me suscribí, vi el video y algunas cosas más, hace restauraciones de paragolpes, paragolpes plásticos, bueno, gente que sabe, ¿no? Tipo de la antigua escuela. El canal era Trabajo Práctico, creo que se llama. La verdad que, bueno, me gustó haberlo visto. No sé cómo terminé contándoles esto, pero bueno, ahí hay una toma de contacto válida para que vean cómo se hace, cómo uno por ahí desarrolla devoluciones de herramientas que ya están utilizadas, gastadas, quizás con 2 horas de uso. No gastadas con 2 horas de uso, pero por ahí muestro llaves que tengo desde cuando tenía 15 años, y créanme que ya pasaron demasiados. Y bueno, dicen, no podemos traer una nueva. Y si te muestro una nueva, ¿qué te voy a decir? Mira qué linda que es, porque no la usé. Yo te puedo hablar de lo que usé. Y ese hombre me pareció muy válida su toma de contacto. Pero bueno, cerrando el tema de la llave de caño, que me dejé llevar por la charla, la verdad que en su momento le mandé demasiada energía e intenté ayudar a una empresa, qué sé yo, no tampoco necesitaban de mi ayuda, pero estaba en juego mi palabra, que la rompí a propósito, sin dejar huella, pavadas que simplemente tendría que haber dicho, se rompió, el que la quiere comprar que la compre, y el que no, por ahí zafa de que se le rompa. Sí, me mandaron otra, pero como dije en su momento, me hubiese gustado que digan, la verdad, la herramienta estaba floja o tenía este problema, y hubiese sido más lógico, porque también he roto 142 de Baco y saltaron un montón de amigos diciendo se rompe. Esta partida venía con la varilla soldada, ya todos conocemos eso. Pero bueno, son gente que manejan un ego mucho más grande que el de uno, y por eso esa llave en mi elenco no va a estar. La tengo ahí en la cajita, todo. Es plata que pagué en una oportunidad. Es mía, como tantas herramientas que no uso. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Yo acá tengo
un tacho con aceite, un pincelito. Y voy a lubricar un poco y limpiar también algunas unidades que sufrieron la oxidación, producto de que el chorro picaba en el piso y bueno, se salpicaba dentro de la caja. Pero bueno, cosas que pasan, decía la radio, así que tenemos la querida llave francesa de 12 pulgadas que verdaderamente a mí me ha dado muy buenos resultados, de la marca Rottweiler. Ha trabajado bastante, tiene una anatomía que se puede asociar a una parecida, salvando las distancias, de la 8073, que algún día voy a hacer un videíto de la línea 8070 a la 8075, que es lo que habitualmente utilizo. Ya he desarrollado varios videos de la línea 69 a la 75, que es mi línea favorita. Incluso una determinada época, cuando venía con determinadas nomenclaturas. Después voy a desarrollar un video con mis unidades Baco favoritas, las que más me gusta, las que más deseaba tener y bueno, las que compré cuando tuve los medios. Pero bueno, vamos a hacer lo que corresponde con las herramientas. Estuve utilizando, los amigos del canal se van a acordar, esta francesa que observen el óxido. Esta es una francesa polaca, de una anatomía cuestionable, pero bueno, las herramientas polacas son un poco más rústicas, también hay que ver data de qué época, pero créanme que superando quizás la anatomía un tanto llamativa, es una herramienta que va muy bien. Va muy bien, abre más de los 30 milímetros que estamos acostumbrados quizás en las llaves de 10 pulgadas y tiene su encanto. Esta es una herramienta que me regaló el amigo Maxi de MHC Tools y bueno, yo había dicho que como se trataban herramientas que me había regalado un amigo, no iban a formar parte de ninguna toma de contacto, dado que no estaban sometidas a ninguna prueba. Así que bueno, nada, pero les digo que es lindo trabajar con esta herramienta porque verdaderamente se la banca. La polaca negra se la banca. A veces pasan cosas como esta. Después estuve trabajando en un cliente que tiene un departamento para alquilar. La idea es entregarlo para alquilar en marzo. Así que bueno, le cambié la mochila del baño, el depósito del baño. Y también la grifería del bañitori. Grifería FB, linda línea. La verdad que bueno, no se reniega mucho. Los amigos que ya, yo y los amigos que ya han instalado de esas cosas o estamos en el oficio, ustedes saben que son tareas prácticamente esenciales, básicas, tranquilas. Pero bueno, entre una cosa y otra se me fue todo el día sin poder pasar por el tallercito. Así que mañana voy a volver a pasar. Tengo ganas, dado que me piden algunos amigos, hacer un videíto desde allá. Alguna toma de contacto. Porque bueno, siempre parece que me piden los amigos, tanto amigos tenés. No, hay gente que se viene acercando al canal. Yo no sé con qué videos se enganchan, qué videos hay dando vueltas míos. Pero bueno, piden y se vinculan con cosas de uno, que está bueno también, obviamente. A quien no le gusta que lo que uno sube o lo que uno hace o lo que uno desarrolla, bueno, tenga cierta devolución, ¿no? Esta es una muy buena unidad que debo haber descrito muy poco. Es una llave de freno. Estaba pensando si dije bien descripto, si no voy a decir mal, no, la palabra describido no va. Espero haber descrito bien.
Es una llave francesa 6 pulgadas de la línea SATA que tengo hace muchísimo. Y bueno, nada, la utilizo y forma parte del elenco ya definitivo de lo que es la caja de service de plomería, ¿no? La verdad, herramientita noble. Todo lo que es SATA, la verdad, no ha variado la calidad. Si ha variado es para mejor. Algunos amigos me preguntan qué opinas de SATA, la verdad. Todo lo que compré y después quizás volví a comprar esperando tener el mismo resultado y ha sido mejor, ha sido más positivo. Bueno, pinza, alicate universal, 7 pulgadas, la marca Metz, la verdad, para lo que es plomería, va perfecto, cumple con lo esperable en un alicate universal de la calidad Metz. Así que bueno, se ve que le cayó alguna gotita y se puso dura, ahí ya volvió, va a empezar a largar óxido por el centro. Una vez les estaba por empezar a contar una anécdota, hablando de herramientas, no me acuerdo. Estaba en la charlita, si no fue la anterior, fue la anterior. Se me corta, cada 33 minutos, ya vamos 20 y pico, se me corta. Entonces a veces lo hago en dos partes, raros, pocos amigos los que miran las dos partes. Pero les estaba por empezar a contar que un cliente tiene su caja de herramientas y la única gotera, porque bueno, una cosa es nosotros, los técnicos, las personas que estamos en contacto permanente con nuestras herramientas, con nuestras unidades. Este cliente tenía una especie de banquito de trabajo que ni siquiera era de él, era del suegro, ya fallecido, qué sé yo. Y la caja de herramientas que por ahí tienen muchos maridos. La única gotera que había en el galponcito, los queridos galponcitos de 6 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, le cayó dentro de la caja de herramientas. Claro, al no ir todos los días, al de vez en cuando necesitar algo, bueno, cuando fue, la caja de herramientas tenía 5 centímetros de agua en su interior, todas las unidades oxidadas. Y nada, el tipo, bueno, no le generó el dolor que nos puede generar a nosotros. A nosotros que se nos oxiden así las herramientas, la verdad que, bueno, cuanto menos cuestionable, ¿no? Nos genera dolor esas cosas. Una vez me pasó, pero bueno, no sé si mira el canal, o siempre sé que mira. Me pasó con una expareja que yo había llevado, por eso le digo, no compren herramientas por más que sean de mala calidad para llevar a las casas de las novias, de las parejas. Tengo un par de amigos, seguidores del canal. Lo que pasa, bueno, también hay que ver con el tipo de personas que se relacionan, qué sé yo. Pero me pasó que había llevado un elenco de herramientas a la casa de una de mis parejas, qué sé yo. Y bueno, se enojó. Alguna actitud mía que no le gustó. Y me la sacó afuera, me la dejó afuera, o sea, en el patiecito, en el patio. Porque adentro molesta. Sí, cuando las traje para arreglarte lo que había que arreglar no molestaba. Pero bueno, no importa. Yo las tendría que haber cargado en el mismo momento y llevármelas. Pero a veces pasa. Me las sacó afuera. Me las agarró la lluvia. La misma situación. 6-7 centímetros de agua dentro de la caja. Las recuperé todas, obviamente. No tuve pérdidas, pero uno ya se siente como que descuidó a sus hijos, como quien, el guachín, para los amigos que preguntan, el guachín, trabajando en plomería por ahora, él va rotando, va pasando. Alicate total, segmento económico. Ya vamos a hacer un cortando cables post usos, o no sé, le tengo que buscar un nombre más, pero es cortando cables después de haberlos utilizado un determinado periodo de tiempo, volver a probar si los filos están bien. Porque como decía un amigo, escoba nueva barre bien. Creo que fue el querido Jonathan. Escoba nueva barre bien y bueno, vamos a ver cómo se comporta. ¿Ven el óxido? Eso hace que la herramienta se trabe, se agarre.
Entonces le ponemos unas gotitas de aceite con el pincelito. Las limpiamos. Y ya la tenemos de vuelta trabajando óptimamente. Yo las voy poniendo ahí, después las pongo dentro de la caja, ¿no? Ya después fuera del video vuelvo a armar el elenco de herramientas. Una de las incorporaciones, linternita, para bueno, la realidad es esta, siempre llevé la portátil, pero como grabo tanto en los trabajos, utilizo el flash del celular para alumbrarme. Bueno, de estos destornilladores les tengo que hacer una devolución, pero verdaderamente créanme que van muy bien, muy bien, muy cómodos, la punta con un uso relativamente poco, pero exhaustivo. No ha sufrido de ninguno de los Philips desgaste, no ha sufrido nada, no se han marcado. La verdad, me sorprendieron para bien. Compré el juego chiquito, el de 4 unidades. Quizás tendría que haber comprado el más grande. Más para dejarlo para carburación y ese tipo de cosas que por ahí se necesita tener herramientitas un poco más de precisión, que no son para hacer fuerza, la verdad, andan muy bien. Los en top, segmento económico, van muy bien. Pero bueno, vieron cómo es esto. Están los profesionales, las líneas profesionales. Tengo la Inco también, que la compré para hacerles las devoluciones a ustedes. Bueno, llave de 2 bocas, de medidas congruentes con lo que es las entreroscas de 3 octavos, que vienen con su tuerca, generalmente de 3/4, y el hexágono, la tuerca de la entrerosca de 3 octavos es de 5 octavos o 17. Con esas dos medidas pueden tener la entrerosca y apretar la tuerca. O sea que de estas llaves necesitamos 2. Llaves netamente de boca, pues también podrían ser combinadas, pero los amigos saben que los caños de cobre no hay manera de entrar, tiene que ser de boca, o sea que nos quedaría la estría. Y acá por ahí tenemos 2 posibilidades. Yo utilizo mucho llaves de boca, aunque muchos digan que no, que ya están fuera del uso. Son herramientas que siempre se van a utilizar. Pinza, 2 posiciones, de la marca Gedore. Aquella que compré en algún trabajo en la zona de Villa Tesey, la verdad, espectacular. Muy buena herramienta. El otro destornillador en top. Este tuvo un par de enfrentamientos con tornillos de grampa. Grampas para sombreretes de 3 pulgadas, el tiraje de gases del termo. La verdad, apretó muy bien. Quizás ahí, por ahí, esa cabeza de tornillo estaba entre el límite de un pH 2 exigidísimo o un pH 3 que por ahí encastre, y verdaderamente se la ha bancado en forma espectacular. Una Stilson, esta es de la marca Gedore. Tengo otra que está toda cromada. La verdad, muy buena herramienta, un lujo. Unidades que ustedes ya conocen, pero como dije, la charlita de taller, me gusta hacerla. Y esto lo tenía que hacer, dado que si hago las 2 cosas por separado, me voy de acá a las 12 de la noche, entre que sube el video, lo ven mañana. Y yo sé que hay amigos que bueno, les interesa esto, ¿no? Les gusta. Esperan la charlita, como el amigo Gastón Montenegro. Hace unos días que no comenta, Rubén. Bueno, amigos entrañables. Manuel, Rubén, el querido Tiziano, el querido Jonathan. Tantos amigos. Así que bueno, la vamos. Aprovecho estos minutitos para saludarlos. Porque bueno, me está acabando, se va a cortar. Yo obviamente me voy a quedar hasta terminar de hacer esto en todas las unidades.
para, bueno, que quede todo como corresponde, pero lo voy a dejar en 2 partes. Así que a los amigos que se quedaron viendo la primera, les dejo el saludo. Los amigos que se pasan para la segunda, seguimos limpiando, describiendo, ¿por qué no?, alguna unidad. La de 10 pulgadas METS, que ya todos conocen, que obviamente no se asombran por verla acá, porque en el video definitivo de unidades que iba a utilizar este año, estos primeros 6 meses, yo las herramientas las utilizo 6 meses, después replanteo. ¿Qué tipo rebuscado, Tano? Para armar una caja de herramientas, sí. Es así. Necesitamos herramientas que nos den la seguridad que las tareas las vamos a desarrollar y va a salir todo bien y va a quedar bien y no vamos a tener que andar saliendo a buscar herramientas nuevamente. Entonces, bueno, hay que tener cierta confianza. Y los amigos saben que para lo que es ya el armado de cañerías, por ahí cuando me doy a la tarea de desarrollar una instalación, por ahí caños de 1 pulgada, ya interviene lo que es la línea 142, 143, como dije, la 8074, 8075. Herramientas para esa tarea, ¿no? Pero las que mostré para lo que sería service y demás, van muy bien. Se extrañaban que no habían visto estas, ¿no? Quedaron abajo. Pero se me oxidó ahí, producto del salpicado, como les dije. Así que bueno, gente, los amigos que se quedan, les hago la segunda parte de estas herramientas. A los que no, nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller. Un rato antes, un rato después de la cena, siempre va a haber un videito. Les mando un saludo.